Ahora ponemos esto por acá. Ya. Pero el tema de los característicos de restaurante, viendo cómo limita esta parte de discusión. Y el mar. La Mariana ya se lo está comprando. No, hay Siendo las 10:38, vamos a empezar con esta gran actividad organizada en conjunto por la Facultad de Derecho, el Instituto de Historia y el Centro de Estudios Cervantinos. Estamos muy contentos de ver a tantas caras, especialmente estudiantes, profesores y amigos en esta presentación del libro, así que muy agradecida por su presencia. Saludamos a nuestras autoridades, a Gina Osorio, directora de la Facultad de Derecho de Valdivia, y Alejandro San Francisco, director del Instituto de Historia. Perdón si se me va alguien. En esta oportunidad vamos a presentar el libro Breve Historia del Pensamiento Político Moderno, de Maquiavelo al Coronavirus, del académico Miguel Saralegui. Nos acompaña también con valiosos comentarios el académico Diego Pérez, de nuestra facultad. Y sin más, dejo a Diego con los comentarios. Muchas gracias, Mariana. Nos decían hacer valiosos los comentarios, espero que así sea. Gracias por la invitación. Y lo primero es contarles que yo vi la presentación de este libro en Santiago. Y en Santiago lo hizo Carlos Peña, uno de los pensadores más relevantes hoy de Chile, creo yo, desde el punto de vista filosófico. Y lamentablemente a ustedes les tocó acá en Valdivia solo Diego Pérez. Así que si alguno, no sé si está grabada esa presentación, pero si quiere ver una buena presentación de ese libro, les recomiendo que vayan a ver la de Carlos Peña. Pero menciono por qué a Carlos Peña, porque en esa presentación Carlos hizo dos observaciones, o dos críticas, puede ser, al libro de Miguel, que fueron muy menores, por lo demás. La primera fue que algunos de los autores que trataba eran premodernos. En este libro, Breve Historia del Pensamiento Político, ustedes van a encontrar que se va desde Maquiavelo, y si bien dice coronavirus, en realidad desde Maquiavelo hasta el feminismo. Tenemos una larga historia, y él decía que algunos de los autores que estaban ahí, como Vittoria, como Moro, eran más bien premodernos, no tanto por la época, sino por la lógica que utilizaban. Y la segunda crítica que hacía era que no le gustaba el título. ¿Y por qué no le gustaba el título? Porque agregaba el tema del coronavirus y decía que en este caso la mención al coronavirus es más bien una conclusión del libro, una muy buena conclusión, ¿ya? A mí me gusta el título del libro, lo encuentro bueno, encuentro que es marquetero, además,
Pero voy a tomarme de este comentario que hizo Carlos Peña para hacer mi presentación, porque mientras yo estaba leyendo el libro, se me iban ocurriendo distintos títulos que podría tener. Y a la luz de estos títulos, que creo que podría tener el libro, voy a indicarles un poco el contenido, aquello que ustedes van a encontrar en este valioso texto. Aquí está Alejandro San Francisco, que trabaja en editoriales desde hace mucho tiempo, y me dice que todos los títulos que tengo son malos, son poco atractivos, son muy largos, y eso lo sé. La idea de esto no es proponer efectivamente un cambio del libro, sino que se entienda un poco el contenido que hay en su interior, ¿ya? Y el primer título que se me ocurrió leyendo este libro es el siguiente: Volviendo al origen, leyendo la filosofía política moderna desde la fuente. ¿Ya? A ver, una de las grandes virtudes de este texto, que es algo muy excepcional el día de hoy, es que, a diferencia de la lógica académica actual, trata directamente con las fuentes. Es decir, cuando Miguel lee a Maquiavelo, está leyendo a Maquiavelo, y vemos la referencia directa a la fuente y la reflexión auténtica que tiene Miguel respecto a Maquiavelo, así con todos los autores y con todas las líneas de pensamiento que lo analiza. Y eso es súper excepcional hoy día, porque, como ven, yo no soy tan viejo, y yo soy hijo de una lógica académica muy distinta. Cuando uno escribe un paper, cuando uno lee un libro, un paper académico hoy, ¿qué es lo que encuentra? Lo que encuentra por regla general es que el 90% del texto está dedicado al estado del arte. ¿Y eso qué significa? A discutir literatura secundaria. Quiero analizar, por ejemplo, a Locke, y en un paper o en un libro de Locke lo que encuentro es todo lo que ha dicho la literatura secundaria sobre Locke, empiezan a discutir entre ellos. Y luego hay un 5% en el cual el autor dialoga con la literatura secundaria, y a lo más un 5% en el que dialoga con la fuente. Es decir, la reflexión auténtica que existe hoy en la academia es mínima. Y este libro es un respiro en ese contexto. Uno lo toma y ve las reflexiones de Miguel Saralegui a la luz de las fuentes, de los grandes autores del canon del pensamiento político moderno. Y eso yo creo que es lo más rico, ¿ya? El resultado de este ejercicio es lo que intentaré mostrar en los otros dos títulos que voy a exponerles. El segundo título es el siguiente. Yo creo que este es el más importante, y acá está la esencia del pensamiento de Miguel en esta obra. De la realidad al lenguaje, un viaje de ida y de vuelta en el pensamiento político moderno, ¿no? En este libro, el profesor Saralegui nos dice que algo que caracteriza el pensamiento político moderno, y yo no diría solo político, sino que el pensamiento moderno en general, es su transparencia. Esto lo encontramos ya en la introducción, así que quienes no se lean el libro entero, en la introducción ya se les va a aclarar esto. ¿Y cuál es la idea fundamental? Que los autores que escriben desde la modernidad operan bajo una premisa de que, ya acá cito al profesor Saralegui, su programa intelectual puede aplicarse íntegramente sobre la realidad. Es decir, en la modernidad parece haber un repliegue del sujeto hacia sí mismo, hacia su subjetividad, y lo fáctico, lo real, pasa a ser secundario. Lo más importante son las ideas, son las elaboraciones intelectuales y conceptuales, y el moderno entiende que cualquier elaboración intelectual o ideal es capaz de moldear y modelar la realidad, ¿ya? Para cambiar la realidad, por lo tanto, según los modernos, nos dice el profesor Saralegui, necesitamos mejores ideas, un lenguaje más adecuado que nos permita moldear la realidad. Y ahí estaría el viaje de ida que nos da Miguel en este libro, desde lo real hacia lo ideal, desde lo fáctico hacia el lenguaje. Pero lo interesante de este libro es que nos trae el viaje de vuelta, y ahí es donde sale el tema del coronavirus, ¿no? El profesor Saralegui nos dice que ha habido un viaje forzado de la modernidad de vuelta a la realidad a través del coronavirus. La realidad, nos dice Miguel, irrumpió de manera excepcional el 2019, y todos estos conceptos políticos que teníamos entraron en jaque. Esto, nos dice Miguel, explica situaciones tan extrañas que hemos vivido en los últimos años, ahora se ha ido morigerando, pero como que países liberales entraron con lógicas más bien
totalitarias, ¿o no? O con tintes totalitarios. Con el coronavirus teníamos el pase de movilidad, teníamos restricción de nuestras libertades, y cosas tan extrañas como países en los cuales había gran intervención estatal, hubiesen tenido que entrar al comercio internacional liberal para conseguir vacunas. Es decir, estos proyectos políticos que eran conceptualmente muy finos, muy detallados, entraron en jaque, tuvieron que ceder ante la realidad. Y ahí estaría el viaje de vuelta. Y ahí creo yo que Miguel nos da una muy buena lección en este libro, nosotros que somos hijos de la modernidad, que al igual que el psiquiatra Carl Jung decía que siempre tenemos que estar mirando nuestra sombra, aquella parte de nosotros mismos que no nos gusta, Miguel siempre nos dice que siempre tenemos que estar mirando a la realidad, a lo real, a lo dado. La modernidad ha olvidado eso. Hemos olvidado que las ideas no son la realidad, que el concepto no es la cosa, ¿no? Ese es el segundo título de este que se me ocurrió. Por si acaso se me ocurrieron más de 10. Tengo como 13 títulos y tuve que elegir algunos. Pero este es el segundo, yo creo que está en la esencia de este libro. El tercer título, Miguel lo va a odiar, así que te pido disculpas. El que menos te va a gustar por lejos. Es el retorno a la prudencia aristotélica a la luz del pensamiento político moderno. Este es un libro de pensamiento político moderno. Miguel se dedica eminentemente al pensamiento político moderno. Aristóteles de la antigüedad. Entonces se imaginarán que va a decir, bueno, yo no escribí sobre Aristóteles, aunque aparece su nombre varias veces a lo largo del texto. ¿Por qué me da la sensación de que este libro nos llama a la prudencia? La prudencia es una virtud que consiste en el justo medio, es decir, no irse ni mucho para un lado ni mucho para el otro. Y lo que nos dice Miguel es que la lección que tenemos que tomar de la modernidad es que hay que alejarse de dos extremos igual de malos, igual de viciosos. El primero es reducir la política al lenguaje, reducir la política a las ideas, a lo meramente conceptual, que ese sería el gran error que se cometió en la modernidad, en el pensamiento político. Pero al mismo tiempo, en algunos capítulos nos dice que el error inverso es igual de malo. No podemos reducir el pensamiento político a lo meramente fáctico, a los hechos, a la existencia bruta, por ponerlo de algún modo. Y en ese sentido me da la sensación de que Miguel nos está tratando de orientar hacia la prudencia, ¿ya? ¿Por qué agrego Aristóteles? Porque podría haber dicho solo prudencia. Y aquí hago una trampita, porque lo que quiero es darle más trabajo a Miguel, que no sé si lo tomará o no, porque realmente me encantó leer este libro. Fue muy agradable, se lee de manera muy amable, no tiene como ya les dije, esta eterna discusión de literatura secundaria que a veces a uno lo agota, uno va directo a la fuente, va directo a lo que piensa Miguel, y eso es muy agradable. Y al terminarlo dije, chuta, ¿dónde está el mismo libro, pero de filosofía política antigua? Me encantaría en un par de años, que no sé si me hará caso Miguel o no, estar presentando otro libro que sea una breve historia del pensamiento político antiguo, escrito por Miguel Saralegui. Para terminar esta breve presentación, solo me gustaría mencionar una frase que no es mía, sino que es de Julian Baggini, que es un libro que tiene sobre la breve historia de la verdad, una consolación para el mundo de la posverdad, en el cual él compara la razón con el alcohol. Dice, la razón es como el alcohol, en su justa medida es tremendo, es muy agradable, es muy bueno, pero cuando se toma en exceso, es veneno. Miguel nos dice un poco lo mismo respecto a la modernidad. No hay un rechazo a la razón en este libro, la razón es algo muy bueno, las ideas políticas son fundamentales, la reflexión abstracta es fundamental en el pensamiento político. Más tenemos que morigerarla, tenemos que articularla con la realidad concreta, tenemos que articularla con las sutilezas de la realidad, con las circunstancias particulares de cada comunidad política. Y en ese sentido, creo que la frase de Julian Baggini es muy adecuada para resumir la gran lección que nos deja el profesor Saralegui en este libro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por estar aquí, por venir a la presentación, por haber comprado el libro antes de escuchar la presentación tan positiva que ha hecho Diego del libro. Voy a contestar algunas cosas de Diego, pero como veo que son alumnos de Derecho y normalmente no tengo oportunidad de hablar a los alumnos de Derecho, me gustaría hacer una reflexión sobre el libro y cómo les puede servir a alumnos de Derecho. Hay alumnos de filosofía política que son de psicología, así que
Bueno, entonces voy a hablar también para ellos, pero sobre todo preocupado de los temas que tenía preparados con los de derecho. No. La primera cosa que este libro creo que puede interesar a alguien que no se dedica a la filosofía política o que lo tiene como una disciplina secundaria, digamos, en su carrera, y quizás la perspectiva de Diego es más de quien está preocupado por la teoría política, ¿no? Yo creo que este libro sí cubre un vacío cultural. O sea, el objetivo de este libro es que de manera más o menos frontal, más o menos directa, ustedes lean o el estudiante principiante lea de primera mano conceptos básicos de la modernidad, ¿no? A través de sus grandes autores. Y viene en el sentido la teoría del Estado en Hobbes, la teoría de la separación de poderes en Montesquieu, la teoría de la propiedad del Locke, la teoría de la astucia política en Maquiavelo, la teoría del moralismo político en el 16 en Rivadeneira, la teoría utópica en Moro. Es decir, en ese sentido, en el libro hay mejor o peor, más directo o menos directo, pero sí están todos los conceptos que una persona culta, un universitario, creo que estudia una carrera de ciencias sociales, humanidades, ciencias humanas, debe saber. O sea, en ese sentido, bueno, pues eso creo que la universidad contemporánea tiende a esa cultura general no darla, tiende a ser carreras más profesionales o más especializadas, y ese libro no se suele leer. Aunque, digamos, yo creo que es algo básico que la universidad debe dar, incluso si no tiene que estar formalizado, ¿no? No tiene por qué haber una asignatura de grandes temas, pero el espíritu debe estar en algún lugar y eso es, digamos, lo que el libro representa. Por otro lado, es un tipo de libro que nosotros, en el mundo hispánico, y en eso España es igual que Chile, es un mal de la lengua, una lengua que en algún sentido sigue siendo una lengua que suena un poco, es una lengua colonizada. Todas estas grandes visiones, que son necesarias, al final son necesarias, porque nadie puede ser especialista en todos los autores, en general nosotros las importamos. Es un objeto, es un resultado de traducciones elaboradas en Alemania, elaboradas en Inglaterra, elaboradas en Francia. Nosotros estas visiones generales las importamos. Podemos, en el mundo hispánico, en el sentido Chile es igual que España, Argentina, en general, podemos hacer papers concretos, bastante especializados y de bastante buen nivel, sobre aspectos particulares, pero digamos la visión sintética seguimos dependiendo de manual, ¿no? En esta disciplina sería todo hasta el día de hoy. El manual de Sabine, pero podría estar el de Leo Strauss, en el sentido, yo intentaba que el libro elaborado en la lengua española, de modo directo, tratase los temas fundamentales, incluso si, la verdad es que apenas hay autores en este que yo trate y temas que hayan sido elaborados por pensadores españoles, con la excepción de Francisco de Vitoria y Pedro Rivadeneira, ¿no? Francisco de Vitoria como el fundador del derecho humano. Entonces eso es algo como, bueno, del mismo modo que un filósofo político debería tener un repertorio básico en los temas de historia de derecho y en general tampoco lo tenemos o tampoco lo hacemos, ¿no? ni lo leemos. Entonces eso es lo que creo que a ustedes les puede servir. A veces es sorprendente. Por ejemplo, Marx habla muy poco de la historia del proletariado. O sea, para todo si queréis, la derecha antimarxista de la segunda mitad del siglo XX o si queréis, desde la Revolución Rusa de 1917, la obsesión era la historia del proletariado. La historia del proletariado Marx la ventila en 250, 300 palabras en el Manifiesto Comunista. Es un tema que básicamente no vuelve a aparecer en su corpus, ¿no? Creo que en ese sentido es interesante porque a veces uno, lo que decía Diego de la primaria y de la secundaria, a veces, claro, la secundaria es obligatoria, ¿no? En el sentido de que hay pensadores que son un caos, hay temas que son caóticos. Es decir, un pensador trata el contrato social de una manera en un texto, de otra manera en otro texto, luego en otro texto. Entonces, ¿por qué es necesaria la secundaria? Porque evalúa un tema que en la primaria que no está dado. O sea, que eso de lo dado es muy complicado, queda muy bonito decir voy a lo dado, pero ¿dónde está lo dado? Incluso los textos lo dado no es obvio. A veces no es obvio. Entonces, el concepto el concepto de libertad en Maquiavelo. Es decir, ¿qué es la parte del político en la que el político habilidoso, que es la opción de Maquiavelo, puede conseguir el poder? Pues eso es un caos, es un laberinto en la obra de Maquiavelo. Pero hay otras cosas que no. O sea, en ese sentido ha sido bonito para mí reelaborar estos grandes temas, estos grandes tópicos del moderno,
Porque luego la teoría de propiedad de Locke es muy sencilla. La teoría de propiedad de Locke, de la que por lo menos idealmente dependemos, que es la de el esfuerzo transforma la materia bruta y ese esfuerzo que transforma la materia bruta genera propiedad, la teoría que va a estar en Marx como teoría de la propiedad que ha sido expropiada por el capitalismo, porque en el fondo no se respeta al trabajador que ha introducido esfuerzo en la materia, ha humanizado la materia y se ha hecho propiedad, el capitalista le expropia. Ese es, digamos, el pecado del capitalismo. Bueno, esa idea de la propiedad Locke está en el capítulo 5 de la propiedad, del ensayo sobre el gobierno civil, y de nuevo está en 1500 palabras. O sea, en el sentido, un examen muy erudito sobre el tema de la propiedad de Locke, en algún sentido, no es apropiado a la materia, porque Locke es un pensador bastante directo para explicar, incluso es muy intuitivo, ¿no? O sea, si explicamos si uno le preguntáramos a un niño por qué es la propiedad, posiblemente nos diría algo parecido a lo de Locke. En el sentido, tú eres dueño de lo que trabajas, ¿no? Locke da algunos apuntes más, que no puede apropiarse tantas cosas como que no se echen a perder, que puedan conservarse y que no se echen a perder y que quede materia bruta para los demás, para que los demás puedan introducir su trabajo y por lo tanto tener una propiedad que les sirva para vivir. Entonces, en ese sentido, a veces, claro, gastar miles de horas en ver los matices de Locke sobre la propiedad, bueno, pues puede ser relativamente secundario o no interesante en el sentido de que no es un tema polémico en la obra de Locke. Y obviamente sí, es uno de los temas por los que Locke pasa a ser un estandarte, si queréis, de uno de los pensadores que canónicamente definen lo que es la propiedad para el mundo burgués y hasta para nosotros, hasta nuestros días, ¿no? Quiero hablar un poco de lo que creo que el pensamiento político moderno se acerca y se aleja del derecho. El pensamiento político moderno, por un lado, es muy jurídico, por otro lado, es muy antijurídico. Eso yo creo que es una tensión. En el libro no mantengo, no la explicito. En verdad, yo, claro, soy un historiador, más filósofo político, pero quizás ustedes, como estudiantes de Derecho, a muchos de ustedes, como estudiantes de Derecho, les puede interesar. Es la idea de que, por un lado, el pensamiento político moderno se entiende jurídicamente, ¿no? A partir del contractualismo, la obediencia exige una forma, básicamente una forma contractual, una forma jurídica. Yo obedezco solo si se cumplen una serie de condiciones formales. Normalmente tiene que ver con la teoría contractualista, que yo renuncio a mi libertad originaria, la libertad que es total, potencialmente aniquiladora, potencialmente no civilizadora, es el estado de naturaleza de Hobbes. Cuando yo renuncio a esa libertad como libertad total, como individuo, pero esa libertad total se enfrenta a otras libertades totales, y esas otras libertades totales lo que significa es una continuada amenaza a la vida, ¿no? Entonces, en esa forma contractual de renuncia a la propia libertad, yo entro en la forma política como protectora de la vida. Eso es una forma jurídica, ¿no? Establezco un contrato. Y eso, digamos, cuando no se dé ese contrato, cuando no se dé esa delegación bastante explícita de la voluntad, como podría ser la de comprarse un coche o la de comprarse una chocolatina, cuando no se dé esa, los pensadores políticos modernos, respecto a la facticidad, ¿qué van a decir? Ahí no hay poder, ahí hay fuerza. Ahí no hay poder político, ahí hay fuerza. Bueno, ahí está la materia bruta. O sea, si Alejandro vino con una pistola en la cabeza y me dice, cómprame el libro, yo voy donde ustedes con la pistola en la cabeza y puedo comprar el libro, eso propiamente, el pensamiento político moderno va a decir, bueno, eso es un hecho. Eso ocurre, pues, como ocurre la lluvia. Pero que el pensamiento político moderno busca como proyecto es moralizar el acto de obediencia. Es decir, a un sentido que cuando yo obedezco, estoy obedeciéndome a mí mismo. Porque yo he entendido que racionalmente era mejor obedecer una vez una orden injusta en el fin de que 99 veces obedezco una orden justa, que justa en el sentido, por ejemplo, para Hobbes, que es como el padre de todo esto, en el sentido de que me asegura la vida, ¿no? Y en ese sentido, el pensamiento político moderno es fuertemente jurídico. ¿No? Es una forma bastante sencilla. Imagínense toda la complejidad de la realidad de la obediencia, que pasa desde el padre-hijo, la mujer-esposo, todas esas complejidades de sometimiento de voluntades, el pensamiento político moderno es recontra parco, recontra exclusivo. Hay una forma. Yo delego mi voluntad de modo explícito. Todo lo otro no es poder político, no es poder político entendido como realidad moral. Es un hecho de la naturaleza. Y por supuesto es un hecho de la naturaleza condenable, en el sentido de que sí existe una forma apropiada que tendría esta forma política. En ese sentido,
Yo entiendo que hay una reducción del poder político a una forma del derecho privado, ¿no? Esta del contrato, que existía previamente. Y es muy unitario, ¿vale? Eso yo diría que es el punto donde el derecho y el pensamiento político moderno van de la mano. ¿Dónde el pensamiento político moderno no va de la mano? En el desprecio del precedente. En ese sentido entiendo que en el derecho hay una tensión conservadora. Por ejemplo, ayer leía en el medio Mercurio que la jueza Vivanco decía que, en fondo, no se podía evitar algo con las barras bravas. No se podía. Creo que para el partido de Colo-Colo Boca Juniors habían cerrado los extremos del Estado monumental y en el fondo que eso podía, la decisión del juez contravenía a la ley y que el juez no podía hacer eso. No se acuerda exactamente. Es decir, algo con el garantismo. En el fondo que las leyes garantistas, el juez, por mucho que le parezca mal para el bienestar social, tiene que respetar la ley garantista, ¿no? Y en este sentido es una argumentación de tipo conservadora, ¿no? Existe un precedente, la decisión política mira hacia atrás. La decisión del juez tiene que mirar siempre hacia atrás. Ese hacia atrás es, en este caso, un precedente que es la ley, ¿no? El pensamiento político moderno, si esa ley es una ley injusta, si esa ley no se acomoda a la forma perfecta del contrato o a la forma perfecta del poder, automáticamente es una ley inválida y estaríamos un poco en lo de Rousseau. Se estaría obedeciendo a una ley que es pura violencia. En ese sentido, el pensamiento político moderno es esencialmente revolucionario. Frente al derecho que es esencialmente conservador. ¿Qué es lo que puede hacer el pensamiento político moderno? Hacer de la ley un motivo de la revolución, o hacer de la ley un motivo del cambio, ¿no? Yo voy cambiando continuamente la ley, no hay un respeto sagrado a leyes tradicionales. En ese sentido, parecería que el pensamiento político moderno ha ganado a la ley, ¿no? La ley no es un precedente estable, inamovible, como puede ser de modo que era la ley para los romanos, ¿no? Por lo menos de acuerdo a la visión de Culars en la ciudad antigua. El precedente es un precedente móvil, pero en su forma de argumentación el derecho sigue siendo conservador. Es un precedente móvil, pero yo funciono a través del precedente. No, en el fondo, la jueza de Bianco, ¿qué le está diciendo a los jueces? Ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana. Ustedes tienen que ser conservadores. Existe esta ley se aplica. O sea, buena, mala, y la emanación del orden político podrá generar una nueva ley. Ahí está el puntito revolucionario. Pero mientras no se genere, ustedes son conservadores. Pensar político no. Pensamiento político moderno no. Si esta ley es injusta, esta ley es una facticidad que debe ser eliminada, expurgada, aniquilada del mundo, ¿no? Esa es, por un lado, tenemos ese punto de juridificación del poder a través de una figura más bien del derecho privado. Esto es un contrato en el que yo renuncio a mi ser, renuncio a algunas capacidades de mi ser, sobre todo a la libertad, para recibir una libertad mejor y más pequeña, la libertad civil. Pero por otro lado, el pensamiento político moderno no acepta el precedente en tanto que precedente. El precedente en tanto que precedente no es nada. El precedente en tanto que precedente tiene como que ganárselo. Tiene que demostrar su realidad moral, su validez. Entonces, frente al derecho, donde a la fuerza, en algún sentido, para que haya la estabilidad que el derecho busca, tiene que haber un precedente. Entonces, ese carácter, digamos, esencialmente conservador del derecho en relación con el pasado, claro, los políticos no es loco. A ver, cuando hablamos de la modernidad, a ver, si lo dado no puede transformarse, por mucho que yo establezca el lenguaje de transformación de lo dado, de algunos aspectos de lo dado, lo real no se transforma. Es un principio postmoderno, más que moderno, lo que continúa con la moderna es pensar que el lenguaje transforma todo, pero hay algunos aspectos del lenguaje que no van a ser transformados. Yo voy a ser más débil que un león. Por mucho que genere una teoría política con un lenguaje que diga tu educación te hace ser más débil que un león, si yo voy a la sabana, yo, por mucha educación que tenga, soy más débil que un león. No, como no es utilizar armas de fuego, ¿no? O armas punzantes sofisticadas. Pero incluso ahí podría hacer. Yo preferiría no enfrentarme al león. Y entonces eso sería el punto de contacto con los estudiantes de Derecho, con la visión del Derecho, en que el pensamiento político moderno es profunda y esencialmente antijurídico, aunque en su forma se revista de Derecho, ¿no? A través del yo creo que con esto podríamos pasar a un turno de preguntas, si a Mariano le parece bien, porque esto era un poco en síntesis lo que quería decir. Sí, ojalá, si algún punto no se ha entendido, puedan preguntar sobre él. Mariano. Sí. Ahora damos la palabra a ustedes, si tienen recogemos unas 3 preguntas. ¿Interés? Parece que no. ¿Puedo hacer yo una pregunta a ti, entonces, Miguel? Algo que me sorprendió de tu libro. ¿Por qué no está Schmitt incluido? Para que sepan,
Miguel es especialista en Carl Schmitt y menciona a Schmitt de pasada en el libro, pero no lo tratas como un capítulo, como uno de los pensadores, que sería de la modernidad tardía, estamos de acuerdo, pero igual sería un pensador moderno. ¿Por qué no lo incluiste en este libro? O sea, yo creo que en el siglo XX no hay ideas políticas nuevas, básicamente, muy pocas ideas políticas nuevas. Lo que hacemos es refinar, reacondicionar el contractualismo, mostrar la falsedad del contrato, ¿no? Porque el feminismo, o en parte el marxismo, ¿no? Claro, el problema, Marx dice, no, a ver, la ley no significa nada. Si tú en el Tribunal de Apelaciones en España, hasta 1840, había 2 tribunales de apelaciones. En Granada, al sur del Tajo, al sur de Toledo, en Valladolid, al norte del Tajo. Entonces, tú eras un obrero o un campesino bilbaíno o gallego, no sé si tiene alguna noción de la geografía española, pero en el fondo había una decisión del juez de Bilbao que iba contra derecho, la posibilidad de apelación pasaba porque fueras millonario. Entonces, ¿qué es lo que más? Claro, porque tenías que, millonario en el sentido que tenías que conseguirte ir hasta Valladolid, conseguir un abogado, conseguir estar varios días sin trabajar. Entonces Marx dice, da igual, la forma del derecho es una ridiculez, la forma del derecho, en tanto que forma del derecho, los defensores políticos anteriores no se dieron cuenta que era algo irreal. Pero Marx no pone en duda, en algún sentido, la conciencia liberal del derecho, la conciencia liberal del poder, es decir, yo tengo que generar una sociedad en la que esos derechos individuales puedan ser cumplidos. Pero no es antiindividualista en ese sentido. Lo que dice es, claro, lo que pasa es que es muy complicado generar eso, la posibilidad de generar 55.000 tribunales de apelaciones y dice, bueno, por eso lo que tenemos que ir es por otro camino, que sería de la igualdad de renta, ¿no? A través de una cierta igualdad de renta, a través de una cierta igualdad de funciones económicas, se generaría menos conflictos. Esa es su utopía. Pero en el fondo, en el punto particular de por qué no funciona el liberalismo, o por qué no funciona una concepción del poder a través de una pura escritura perfecta y absolutamente justa de la ley, se debe a las condiciones materiales de esa ley perfecta. Marx no pone en duda que la ley liberal sea perfecta. Obviamente algunas leyes liberales son directamente las leyes laborales cuando Marx se ríe de ellas, ¿no? Marx dice, a ver, los capitalistas dicen que si reduzco la jornada laboral a 50 horas, el capitalismo se acaba, los productos ingleses no son rentables en el mercado internacional, luego reduzco a la jornada de horas a 50 horas contra la catastrófica predicción de los propietarios y luego no pasa nada. Ahí habría una ley dolosa del capitalismo, pero también hay una serie de leyes que pueden ser perfectas en sí mismas, pero que no hay condiciones de cumplimiento por aspectos que no tienen que ver, por yo digo, la perfecta redacción legal, ¿no? La perfecta redacción legal en aras de la protección de los derechos individuales. El camino de Marx es generar una sociedad igualitaria, pero en el fondo ese sería el punto de Marx utópico, pero Marx en algún sentido como crítico no está, sino siendo un perfeccionador de la conciencia del liberalismo o de la conciencia del juridicismo que se le había olvidado que el juez de Valladolid es súper justo. O sea, tú vas a apelación a Valladolid y realmente tienes al mejor juez, ¿no? Tienes a Dios hecho juez. Pero el problema es cómo demonios un agricultor vasco, gallego o castellano que no esté cerquita de Valladolid es capaz de llegar hasta la Corte de Apelaciones, estar unos días sin trabajar, contratar a un abogado, etcétera, ¿no? Y Marx dice, claro, pero en el fondo dice, la concepción liberal del poder está bien, la concepción liberal de derechos individuales que son protegidos por la concepción jurídica del poder está bien, la cosa es que no hay elementos materiales que lo puedan hacer real, ¿no? Yo creo que en el siglo XX pasa eso, o sea, en el fondo del siglo XX parte de lo que Smith dice, para mí Smith no es un antiliberal en el sentido de que, la obra de Smith es lo que dice, bueno, el liberalismo no puede haber una política sin enemigos. Eso no significa que Smith crea que hay que multiplicar los enemigos de manera absoluta, que haya que volver a una especie de guerra civil o una especie de estado natural de todos contra todos. Lo que dice es que el ser humano, en la generación de una identidad política, necesita generar un otro. Pero eso es una cosa muy abstracta y en algún sentido, ¿qué es lo que pasa? Que la utopía liberal habría pensado la política sin el otro. Pero en el fondo, me parece que son cuestiones como de segundo nivel, como son, por utilizar una palabra muy cursi, serían metafilosofía política, que es más bien, o metaliberalismo. ¿Por qué el liberalismo, por qué este sistema contractualista del poder no funciona? Porque al final todos no son invitados al contrato, ¿no? Hay una barrera muy grande en Tijuana, hay una barrera muy grande en Ceuta y Melilla, ahora hay un lío gordo en la frontera de Ico con otro tema, ¿no? Porque son venezolanos que vuelven, pero al final el adentro siempre deja una afuera. Pero claro, es algo, en el fondo es un punto muy particular que yo creo que un libro como este lo perjudicaría, ¿no? Porque empieza a ser una reflexión, una meta-reflexión
sobre problemas muy particulares y que exigen, eso sí, una mirada propiamente secundaria, ¿no? En el fondo, Smith es un crítico de una idea que es propiamente moderna, que sería el contractualismo, una idea propiamente moderna que sería la posibilidad de una comunidad política con una inclusión humana, no con una inclusión política, es decir, con una inclusión en la que somos miembros de la polis, somos miembros del Estado por un carácter puramente humano, y Smith dice, no, al final siempre hay un componente político y la identificación política. No es que yo sea chileno por ser un sujeto humano susceptible de derechos, que si llega, entonces es más evidente en Europa, si llega un marroquí, ese tipo no es sujeto de derechos. Ese tipo no entra en mi comunidad. Piensen, o sea, si en España no habría barreras, estarían todos los o sea, habría 20 millones de personas nuevas, por lo menos en un plazo, no sé, de 2 o 3 años, ¿no? Serían toda la población del norte de África, quizás no de Marruecos, pero sí de África, de Níger, de Malí, de Chad, de todos esos países que están dispuestos a su vida por entrar en España de manera ilegal, ¿no? O en Europa. Entonces, ese tipo, lo que sí creo es en el sentido que en el fondo el pensamiento político moderno se acaba en parte con Marx. El pensamiento político moderno. De hecho, el propio feminismo es lo mismo que Marx, ¿no? Es como una especie de perfeccionamiento, de decir, ya, parece que si tienes hijos, si tienes una sociedad que privilegia al hombre, si tienes una sociedad, al final, los derechos individuales, que son absolutamente ciertos, es lo que busca el feminismo. El feminismo, en el sentido además, que cada vez en las izquierdas, no busca una transformación de las condiciones económicas de la sociedad. Lo que busca es el pluralismo de tipo individual se cumpla a todos sus sujetos. No busca transformar. Había un feminismo marxista, un feminismo que sigue existiendo. Pero en el fondo el feminismo lo que busca es, bueno, yo no pongo, o sea, en algún sentido no podría excluir al feminismo como capítulo del libro. En el sentido que podría excluir a todo lo que fuese a partir de Marx. Porque en el fondo Marx es el primero en darse el primero en esta historia canónica en decir, la formulación puramente jurídica de una ley no tiene un valor automática de cumplimiento. La formulación de un derecho no tiene, incluso si está legalmente protegido, no tiene automáticamente una realidad, ¿no? Eso es lo que dice el feminismo, ¿no? En el fondo, hay factores de desprestigio social de la mujer, hay factores biológicos de la mujer, hay factores que impiden que sea susceptible de derechos, pero no pone en duda el marco de un individuo que el poder tiene que garantizar unos derechos, ¿no? Eso no se pone en duda, ¿no? Lo que se pone en duda es por qué demonios, si está codificado, yo como mujer no llego a ellos, yo como homosexual, yo como lo que sea, ¿vale? Pero en el fondo, claro, o sea, en el fondo uno dice, desde el punto de vista de la teoría política, que tiene que ser, porque este libro tiene unas condiciones formales, que es no pasar de las 300 palabras, de 300 páginas, no me acuerdo cómo son los caracteres, pero eran caracteres, porque eran 600.000 caracteres, pero bueno. Entonces ahí uno podría tener que en el fondo, en parte, el pensamiento del siglo XX, el pensamiento político del siglo XX, los grandes pensadores del siglo XX, uno de ellos es Adam Smith, o el mismo John Rawls, es una reflexión sobre el liberalismo, el contractualismo, sobre estas ideas propiamente modernas y por qué no funcionan y cómo hacerlas funcionar. Pero no hay propiamente, en esta especie de tweet, es como, no sé qué música escuchan ustedes ya, pero es como si ahora alguien hace una versión de Sweet Child O' Mine. El pensamiento político del siglo XX es alguien que está haciendo versiones de Guns N' Roses en el siglo XXI. ¿Te gusta Guns N' Roses o no sé qué es? Pero es como si alguien estuviera haciendo versiones de un poco los estándares de los Frank Sinatra, eso que canta My Way, canta también. Entonces, el siglo XX como pensamiento político para mí es algo así, o sea, son más bien reinterpretaciones de los temas clásicos. Pero los greatest hits se acaban más o menos en El Capital o en Bakunin, en 1848, y a partir de ahí el siglo XX fue un desmitificador, un repensador, y claramente pues eso, esos autores de Smith, Rawls, propio Habermas, eso en el fondo es buscar, oye, el liberalismo no se había dado cuenta de este punto para funcionar bien y ahora lo tenemos, ¿no? Como Marx había dicho, oye, pues si solamente hay tribunal de casación en Granada y en Valladolid, en el fondo eso qué significa cuando tienes un problema jurídico, crees que el juez ha dictado contra ley, pero tienes que comer. Da igual que la ley sea perfecta, porque no tienes capacidad de estar 15 días sin trabajar y te va a ir contestando, etc. El siglo XX creo que básicamente como pensamiento político es eso, es una meta-reflexión sobre la modernidad. También los conservadores, también los antimodernos, o sea, todos los antimodernos, cuando lo que está mostrando alguien como Smith, en algún sitio antimoderno, solo en algún sitio antimoderno, todos los reaccionarios chilenos, o todos los conservadores latinoamericanos, en parte lo que dicen, este proyecto era falso, no hay otro proyecto. Ahí dice, volvamos al antiguo régimen, que vuelva a haber esclavos, que vuelva a haber, donde todo el imperio o esclavitud en el imperio español. Que vuelva a haber esclavos, que vuelva a haber un rey, que vuelva a Juan Carlos, ¿no? Nadie dice eso. Cuando es una reflexión, conservador, el más reaccionario es una reflexión sobre la modernidad diciendo esto es un desastre. Pero
pero que esté echando un absoluto lunático, nadie dice, bueno, pues vamos a que vengan los Borbones y que se restaure la esclavitud. Porque la esclavitud es más concreta. Pues claro, la esclavitud es concreta. Hay algunos que son más listos y otros que son más tontos. Entonces, como es más concreta que la universalidad, todos somos iguales, ¿no? Pues no somos todos iguales. Entonces, esa ficción, pero esa ficción, al final, como modernos, la aceptamos. Incluso somos reaccionarios. Bueno, yo no conocía a nadie que quiera restaurar la esclavitud. Cuando lo conozcas, lo digo. Pero que eso es más concreto. Una pregunta muy básica, elemental y de cajón, lo considerando el subtítulo del libro. ¿Cuál es la relación entre el pensamiento político moderno y el coronavirus? Vale. O dicho de otra manera, ¿cómo el pensamiento político moderno leería el coronavirus? Sí, está bien. Es un poco más filosófica esa cuestión, pero me gustaría responderla y además la había sufrido Diego, así que genial. Ahora, el pensamiento político moderno para mí se caracteriza por algo específico. En el pensamiento político antiguo sobrevivió la modernidad. Nunca nadie dejó de leer Aristóteles. Nunca nadie dejó de entender la comunidad política como una poliesfera. O sea, nunca se dejó de entender como concepto. ¿Qué es lo que para mí caracteriza el pensamiento político moderno? Una absoluta confianza en la razón. Es decir, yo conozco lo justo y lo justo tarde o temprano va a existir. Da igual que haya mucha injusticia fáctica. Da igual que esto esté lleno de señores feudales, de, ¿cómo es?, de varones patriarcales, da igual. Si yo conozco lo justo va a realizarse. O sea, esa confianza en que lo justo pensado va a realizarse frente a una materia que no existe moralmente, es decir, que no existe de modo definitivo, esa para mí es la convicción moderna. Por supuesto, la convicción podríamos encontrarla rastreándola de modo más erudito en algún texto quizás medieval, o quizás algún texto de sentido antiguo. Pero para mí el punto fundamental es que esa convicción es masiva, es asumida, es casi universal, por lo menos en todos estos autores canónicos. Claro, ¿qué pasa? Que esto sería muy bonito. Si fuese así, esto sería muy bonito, ¿no? Justo se realiza, esto sería maravilloso. ¿Qué es lo que parece? Que eso más bien parece que es una autoconsideración cuya conexión con la transformación de la realidad es mucho más compleja, ¿no? Es mucho más intrincada, es mucho menos evidente que lo que se plantea, es mucho menos segura. ¿Qué es lo que tiene el coronavirus para mí? Para mí lo que le pasa al pensamiento político moderno es que esa gran confianza en la razón luego hace que, por ejemplo, el pensamiento político moderno es igualitario. Hobbes dice, todos tenemos la misma capacidad de matarnos, por eso todos tenemos que entrar en algún sentido en democracia, todos tenemos que entrar en un contrato, porque si no, porque todos, hombres y mujeres, dentro de Hobbes bastante feminista, todos tenemos potencialmente la misma capacidad de asesinarnos. Así que o todos renunciamos a nuestra violencia, o aquí no hay comunidad política. ¿Vale? Entonces, la premisa del pensamiento político moderno es la igualdad, no la esclavitud. Claro, pero luego el pensamiento político moderno convive con la esclavitud hasta fines del XIX. Brasil 1880, el Imperio Español 1882, Estados Unidos 1860. ¿Con eso qué quiero decir? El pensamiento político moderno, en su absoluta confianza en la transformación de la realidad, luego cuando llega a lo real, curiosamente, puede ser sumamente frágil o sumamente... como no está acostumbrado a manejar a lo real, como en el fondo dice, oye, esto tiene que ser así, tiene que ser contractualismo. Luego, cuando aparecen realidades que están fuera de su marco de comprensión, más que negarlas, como al final lo real tiene una fuerza, se inclina a veces ante ellas de modo muy radical. Y eso para mí es lo que pasa con el coronavirus. Nuestro marco de comprensión hasta el coronavirus, todos éramos liberales. Si uno va a congresos de derechos individuales, a cualquier congreso, antes de marzo de 2020 empezó la pandemia, sí, antes de marzo de 2020, en ninguno de todos los congresos, estoy seguro, de abogados, de teóricos políticos, se pensó, ni siquiera se previó que por la salud se pudieran suspender tantos derechos individuales como se suspenden. Nadie jamás pensó que se podría expropiar, que la clínica alemana tuviera que atender a pacientes del público, o sea, que hubiera un control preventivo de posibles transgresiones, ¿no? Como cuando durante los cuarentenas venía un tipo bastantes veces al día del Ministerio de Salud. O sea, eso nunca estuvo. Y sin embargo se aceptó por el sistema de legitimación de modo bastante natural. Entonces, ¿qué es lo que digo? En fondo, este pensamiento que excluye a lo real, porque lo excluye en algún sentido, porque piensa, si esto es lo injusto,
yo voy a ser capaz de cambiarlo porque tengo la idea justa. Luego, cuando llega lo imprevisto, es especialmente susceptible a que lo imprevisto barra con todo. De modo, si queréis, un poco esquizofrénico. Pero en el momento que hubo el coronavirus, todas las ideas previas, modernas, de protección de derechos se agotan, desaparecen y se entiende el derecho a la vida de modo absoluto. De repente el derecho a la vida, ¿no? Que llevamos con el aborto, que no sé qué, no sé cuánto, pero no, de repente ahora todo es el derecho a la vida. Todo fue el derecho a la vida. Hubiera estado, o sea, un antiabortista fue su momento. Lo perdió, ¿no? Pero el antiabortista, porque el fondo era una vida indiscriminada la que había que defender. Y eso no estaba antes. Porque el fondo antes decía, no, a ver, la propiedad privada es más importante. Por eso nos expropiamos a los ricos para curar a los niños chinos que tienen cáncer, yo qué sé, que no pueden pagar el mejor tratamiento médico y nos mandamos a Houston, ¿no? Entonces, porque el derecho a la vida no es absoluto. Existe el derecho a la propiedad, que es en este punto contradictorio con la expropiación del rico y mandar al niño a Houston. Pero en ese momento fue todo el derecho a la vida. De modo absolutamente imprevisto, ¿verdad? Yo me reto a que me busquen journals anteriores a marzo de 2020 cualquier apología del derecho a la vida que implicara lo que ocurrió poquitos meses después. Que se está acabando ya, pero que para mí sí es interesante, ¿sabes? Es como la venganza de Lodado. A Lodado no le tenemos en su gusto legal, porque Lodado existe, Lodado se moldea, se transforma, pero sigue habiendo una base de ya nunca voy a ser un león. No es solo el lenguaje. O sea, el modo como el macho alza ya es el macho con una manada, ya. Eso sería Lodado. Lodado se venga. Bueno, muchas gracias al profesor Miguel Saralegui por este libro, a Diego por los comentarios, por las preguntas, la participación. Le pido un aplauso para el profesor Miguel. Me parece que hay muchas ideas muy valiosas que podemos encontrar en el libro. El profesor va a estar firmando libros afuera. A quien quiera comprarlo, paso el dato que 20.000 pesos tapa dura, 15.000 tapa blanda, y para estudiantes hay un descuento, 15.000 dura, tapa dura, 10.000 tapa blanda, así que aprovechen el momento. Y muchas gracias a todos. Yo me voy a